Vamos entonces a leer la palabra, mis hermanos. Vayan al libro de Apocalipsis. Vamos a ir al capítulo 2. Libro de Apocalipsis, capítulo 2. Cuando esté ahí me dan amén y le doy los versículos. Apocalipsis 2. Y el tema, mis hermanos, se llama crecer cerca de la cizaña. Ese es el tema, crecer cerca de la cizaña. Este tema, mi hermano, se llegó a mí por pregunta de un varón acerca de la curiosidad, mis hermanos, cómo es que iglesias a veces crecen, ¿verdad?, cerca de personas, de ministerios, quizás que no son muy, vamos a decirlo por falta de palabras, ¿verdad?, santos en lo que viene siendo la enseñanza, la palabra del Señor. Ese es el tema, se llama crecer cerca de la cizaña, y es Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis es el último libro, mis hermanos. No sé cómo se dice, Revelations en inglés, para los jóvenes, Revelation, chapter 2. Y los versículos, mis hermanos, que vamos a leer son del 12 al 17. Amén. Así que cuando lo tenga listo, gócese en la palabra y que el Señor hable a cada uno de nosotros lo necesario. Amén. El 2, Apocalipsis 2. 2:12, amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, guiándonos, Señor. El 12 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, y di esto: yo conozco tus obras y de dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito su nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que la recibe. Amén. Amén. Lo pongo en contexto un poco acerca de esta iglesia. Si usted siente, ¿verdad?, que me estoy como quebrantando, es porque el llevar la palabra del Señor, mis hermanos, con el fervor del conocimiento del Espíritu Santo es bien difícil. Y cuando leía estos versículos de Apocalipsis, ¿verdad?, me encantaba esa parte donde decía: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Escuche eso. Le está diciendo a la iglesia: ustedes están en un lugar peligroso. Ustedes están en un lugar donde Satanás está ahí molestando, está ahí cerca de ustedes. No están ustedes con Satanás, no les está regañando, no les está diciendo de que Satanás es su Dios. No, les está diciendo que ellos están ahí, hermanos, están en las trincheras, peleando con el enemigo. Eso es lo que la palabra le está diciendo a esta iglesia. Y yo lo pongo un poquito en contexto porque los historiadores, ¿verdad?, los que estudian la Biblia nos fascinan, ¿verdad?, con lo que viene siendo la parte histórica. Pérgamo, mis hermanos, esta iglesia dice que estaba cerca donde habían templos. 4 templos, mis hermanos, de las deidades de ellos, que acá los tengo escritos. Dice que eran los principales templos del mundo greco-romano. Es decir, cuando se unió aquello de Roma y Grecia, ¿verdad?, en aquella unión que era una unión política, una unión también para poder, ellos les encantaba mucho la filosofía. Dice que estaban el templo de Atenas, que usted ha escuchado, Dionisio, el dios Zeus. Los jóvenes, ellos han estudiado lo que viene siendo ¿cómo se llama? Se me ha olvidado esa palabra.
toda la cuestión que viene siendo de los dioses antiguos, ¿verdad? Mitología, esa es la palabra que buscaba. Ellos les han enseñado eso en las escuelas. Pero había también, mi hermano, un dios que se llama Esculapio. Ese dios, mis hermanos, dice que era representado por una serpiente enorme. En ese lugar, mis hermanos, estaban estos templos para adorar a estos 4 dioses, pero este dios en particular, dicen los estudiadores de la historia bíblica, que este lugar lo que tenía era la serpiente representaba a un dios, y que en ese lugar, mis hermanos, soltaban víboras, soltaban serpientes no venenosas, para que las personas que llegaran y vinieran a buscar un milagro de este dios, dice que estas serpientes, si se acercaban a ellos y los mordían, recuérdese que no eran venenosas, si los mordían, eso significaba que ellos habían agarrado el favor de ese Dios para que ellos fueran sanos, o para que ellos fueran confirmados, si ellos habían pedido, ¿verdad?, algún tipo de confirmación. Ellos eran mordidos por estas serpientes, y a ellos tenían eso como señal de que su Dios les había hablado. Entonces, cuando les está diciendo acá a los hermanos, dice, yo conozco tus obras y sé que moras en el trono de Satanás, no lo está diciendo en una forma poética, no lo está diciendo en una forma artística, lo está diciendo en una forma espiritual, de que ellos estaban en un lugar donde era tan terrible la idolatría de las personas, mis hermanos, que era increíble para que ese lugar se le llamara el trono de Satanás. Y ahí, en el trono de Satanás, estaba la iglesia de Cristo. Estaban los varones y mujeres que estaban buscando del Señor con todo su corazón. Estaban ellos tratando, mis hermanos, de que aún estando en un lugar tan pervertido, pongamos el ejemplo nosotros de Las Vegas, ¿verdad? Allá en el centro de Las Vegas, allá donde están los casinos, podemos ver toda clase de maldades, toda clase de diversiones, buenas, malas. Puede hacerlo con su familia, las diversiones, o no. Hay cosas que solamente le corresponden para los adultos, el tomar, el jugar y entre cosas más. Pero cuando nosotros nos alejamos de ese centro, mis hermanos, venimos y vamos a ver una comunidad, como les dije anteriormente, en otra enseñanza, una comunidad donde hay familias, donde hay niños, donde se abren iglesias, donde se predica la palabra del Señor. Más o menos algo parecido, mis hermanos, pero también tenía esta iglesia otro problema, que había un emperador que se llama el emperador Augusto. Y este hombre lo que hacía, mis hermanos, es que cada cierto tiempo, no recuerdo si era un año, pero cada cierto tiempo la gente tenía que venirle a pedir tributo. Tenían que ir y decir, tú, emperador Augusto, tú eres Dios. ¿Y qué es lo que sucedía, mi hermano? Que si estos varones, hembras, mujeres, de la antigüedad, los cristianos, mi hermano, ellos no iban a irse a postrar ante alguien. ¿Amén? Y dice que este hombre hacía que mataran a las personas, las que no iban a adorarla a él, y decir, sí, emperador Augusto, tú eres Dios. El cristiano no. Incluso se dice, cuando dice aquí que mataron a Antipas, testigo fiel del Señor, se dice que posiblemente Antipas haya sido de las personas que no quiso adorar a este emperador, al emperador Augusto. Él no quiso someterse. Ninguno de ellos, mis hermanos, quería adorar a alguien que no fuera el Señor. Amén. Ellos querían, mis hermanos, que su testimonio nunca fuera manchado, que su testimonio nunca fuera pervertido en cuestiones de cómo ellos iban a mostrarse contra otras personas, contra otras iglesias. Por eso la importancia que le vuelvo a decir, en un lugar tremendo, en un lugar donde podemos decir, ¿cómo es que va a haber una iglesia en ese lugar tan horrible, tan pervertido, tan destruido? Porque el Señor dijo él mismo que Él vino a buscar las almas que se habían perdido. Dijo que vino a buscar gente que estaba enferma, no los que estaban sanos. Él dijo que venía a buscar las personas, usted lo sabe, lo hemos escuchado muchas veces. Tal vez los jóvenes, los niños no lo hayan escuchado porque es la primera vez que a ellos se les está hablando de la palabra de Dios. Pero esto, mis hermanos, me hacía pensar de cómo nosotros, si estamos en un lugar, mire, donde todo está bien bonito, donde no pasa nada, donde no sucede nada, nosotros mismos como seres humanos empezamos a calmarnos. Empezamos a no, si no hay pruebas, si no hay ataque del enemigo, nosotros nos empezamos a enfriar. Nosotros empezamos a ver, no, si todo me va bien. Como dice, ¿verdad? Alguien por ahí dice, no, mi trabajo está bien, en mi casa todo está bien, en la iglesia estamos bien, nada estamos pasando de ningún problema. Hermano, ¿será que Satanás le importa a esa iglesia para ir a atacar?
¿Será que a Satanás le importa a ellos que ellos estén cómodos, que todo esté bien? No podemos pensar de que porque una persona está todo el tiempo bien es por la bendición del Señor. Ni tampoco podemos decir que una persona que está en lo más destruido que también es por la prueba del Señor, no. Sino que en la sabiduría, mis hermanos de la Escritura, se nos habla de que va a haber momentos donde nosotros tenemos que salir de ese problema. De esa manera, mis hermanos, si me acompañan al libro de Mateo, porque por eso tiene el tema creciendo con la cizaña. Si usted va al libro de Mateo, hágase para atrás en el libro, va buscando hacia atrás. Matthew en inglés, Mateo 13, versículos 24 al 30. Esto usted ya lo sabe, es una historia que no es una historia, sino una parábola que el Señor nos habla. Mateo 13, versículos 24. Déjenme acomodo yo también, ¿verdad? Y vamos a leer del 24 al 30. Amén. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del siervo del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mis graneros. ¿Ven? Mis hermanos, en esta parábola, el Señor empieza a hablar a las personas y les dice que o pongo un ejemplo más vivo. En las iglesias, mis hermanos, siempre va a haber alguien que se opone al pastor, siempre va a haber alguien que se opone a los maestros. Eso es normal, y es necesario a veces. Es necesario porque, como le vuelvo a repetir, una persona que todo el tiempo aparenta paz, ¿verdad? Que el Señor habla de que nos va a dar paz, habla de que si nosotros oramos, nosotros nos encomendamos, nosotros adoramos al Señor, Él nos trae la paz. Pero siempre, mis hermanos, en la iglesia va a haber alguien que va a estar siempre en contra aún de lo mismo que Él escucha. ¿Y qué es lo que sucede en esto, mis hermanos? Que nosotros, cuando nos dice el ejemplo de la cizaña, dice que el Señor le dice a los ángeles: no la corten, no se la lleven. Porque no sea que al cortar la cizaña, al apartar a una persona de que está estorbando, mis hermanos, ya sea como le vuelvo a repetir, los servidores van a tener siempre a alguien que critique. Pero me refiero ahora, mis hermanos, entre los mismos hermanos, entre los mismos que están en iglesia, mis hermanos, va a haber alguien que va a estar siempre interrumpiéndolo. Y no me refiero a que, hermano, mire, le enseño lo que tengo en el celular. No, me refiero a que, ¿y tú crees que lo que dijo el pastor es verdad? ¿Y tú crees que lo que dijo la hermana, lo que cantó, es verdad? ¿No será hipócrita? ¿No será esto? ¿No será lo otro? Siguen, mis hermanos, trayendo ese problema, ¿verdad?, a las personas. ¿Y qué es lo que sucede, mis hermanos? ¿Recuerda usted lo que hablábamos en Apocalipsis? Es necesario, mis hermanos, a veces crecer cerca de la cizaña. Es necesario, mis hermanos, y yo le explico por qué esto es solamente un pensamiento mío. No crea que es ¿cómo se le llama? Una nueva enseñanza, una forma de cambiar. No. Es pensamiento mío. Cuando yo decía: Señor, ¿por qué dejas que la cizaña crezca cerca del trigo, mis hermanos? Y esto es lo que yo se me venía. Porque he visitado, mis hermanos, conozco por parte de mi abuela, conozco lo que significa el campo. Conozco lo que significa que se siembre un maíz, que se siembre plantas, que se siembren lo otro. Y yo sé, mis hermanos, que un campo, para sembrar un trigo, para sembrar el maíz o cualquier cosa, ese campo tiene que estar limpio, tiene que no tener ninguna otra cosa. Entonces decía: Señor, ¿por qué entonces permites
que tu trigo se esté entremezclando entre la cizaña. ¿Por qué lo permites? Y empecé a pensar, bueno, y como le digo, esto no es una nueva filosofía, mis hermanos, no es ninguna imposición mía, sino que pensando dije, bueno, si hay otra planta cerca de una planta que va a llevar fruto, esa planta necesita que haya una sombra. La cizaña, mis hermanos, va a darle sombra a ese trigo. ¿Y qué es lo que va a suceder? Es de que la tierra no se va a secar alrededor de él. Va a mantener la humedad, va a mantener las raíces, que el viento no la lleve, va a mantener con su sombra que el sol no la queme. Va a mantener, mis hermanos, esa planta. Va, mis hermanos, a ayudarle a que crezca, pero ¿sabe qué es lo que va a suceder cuando eso crezca? Ese trigo dice que cuando tiene su fruto, sus ramas o como se le llame, dice que se cae por lo pesado del fruto del trigo. Pero dice que la cizaña, dice que esa se queda así, bien, sí, se sostiene, no se cae. Un cristiano, mis hermanos, va a tener siempre problemas. En todas las iglesias, mis hermanos, conocemos que salen hermanos lastimados, que han sido maltratados, que han sido a veces hasta humillados, han sido, mis hermanos, golpeados. Pero ¿sabe qué sucede, mi hermano, con todo esto? Es de que nosotros estamos creciendo crecimos al lado de una cizaña, que por causa de nosotros saber cómo la cizaña actúa, cómo la cizaña habla, cómo la cizaña no cree, nosotros, amén, empezamos a saber, Señor, para ser de esta manera, yo no quiero ser de esta manera. ¿Cómo voy a hacer mi ministerio mejor? ¿Cómo voy a, Señor, actuar mejor? ¿Cómo sé, Señor, de que puedo llevar tu Espíritu Santo a esta persona, a este hombre, a esta mujer? Por eso, mis hermanos, la importancia de que una iglesia sepa de que, aunque está cerca del trono de Satanás, que eso, mis hermanos, solo me refiero a los problemas, a las aflicciones. Y no me refiero ahora a los problemas que hay entre los hermanos, a las luchas, a aquello de ¿cómo se le dice? De los dimes, los diretes, los chismes. No, me refiero, mis hermanos, a un lugar donde Satanás de verdad ataca, donde de verdad Él no quiere que la iglesia crezca. Pero como le vuelvo a repetir, el Señor me hacía sentir esta palabra de decir, Señor, crecemos al lado de la cizaña para entender qué es la cizaña. Si nosotros, mis hermanos, no tuviéramos pruebas, si nosotros no tuviéramos, ¿cómo se le llama? Esta manera en que el Señor nos enseña, no sabríamos distinguir. No sabríamos distinguir de alguien que de verdad lleva el Espíritu Santo, de verdad quiere moverse con el Espíritu Santo, adorar al Señor genuinamente, encaminar a las personas que no lo conocen genuinamente. No podrían. Por eso es importante que nosotros sepamos. Mire, otra manera que me ponía a pensar de la cizaña es como los diamantes. Los diamantes, para que, si usted ha ido, y esto las hermanas lo saben, si ustedes han ido a una joyería, mis hermanos, los diamantes no los ponen en papel blanco, ¿verdad? No se los ponen a usted aquí, mira, aquí está el diamante, no. Ponen un fondo negro. Ponen un fondo negro y ahí ponen el anillo, y ya cuando ponen el anillo en ese fondo negro, con la lucecita bien arregladita, se ve usted que brilla más y dice, ¡ah, ese me gusta! Y no sabe que lo pusieron de esa manera, con esa intención, para que le guste. Esa es la manera en que lo pusieron. Se lo pusieron para que entre lo negro, mis hermanos, ese diamante brille más. Así, mis hermanos, somos nosotros los que queremos de verdad seguir a Cristo. Vamos a crecer, sí, vamos a crecer entre la cizaña. Y como le digo, el varón me preguntó, hizo esa pregunta, de verdad, dice, ¿por qué hay iglesias que están afianzados quizás con ministerios que son malos? Porque hay iglesias que quizás hay un pastor que no está llevando la palabra bien del Señor. Porque hay iglesias, porque hay esto, porque hay lo otro. Porque crecemos cerca de la cizaña, mis hermanos. Porque es necesario crecer cerca de la cizaña. Como le digo, mi pensamiento decía, es que la cizaña al final está, sin querer hacer algo bueno, está ayudando al verdadero cristiano a crecer. Está ayudando al verdadero cristiano a saber la verdad. El Señor Jesucristo dice que llegó, me parece que un publicano, ¿verdad? Y un publicano de los sacerdotes, un fariseo. Y dice que estaban los dos a la par y el fariseo decía, Señor, gracias porque soy bueno, gracias porque he dado hablando tantas cosas de que él era bueno, de que era un buen servidor de Dios. Y el otro hombre dice que se daba golpes de pecho y decía, Señor, no soy digno, Señor. He ahí, mis hermanos, cómo es la cizaña y el trigo. La cizaña
bien fuerte, diciendo, no, Señor, gracias porque yo he dado todo. Gracias porque yo tengo el conocimiento bíblico. No es que a mí no me hable porque yo soy el ungido del Señor. No, mis hermanos. Aquel hombre dice que humillado decía, Señor, no soy digno, y se golpeaba el pecho. Yo no sé si de ahí se agarra la Iglesia Católica de golpearse su pecho, ¿verdad? Pero esa historia, mis hermanos, nos da a entender cómo, mis hermanos, nosotros, de donde el Señor nos saque, nosotros vamos para un lugar donde queremos nosotros adorar al Señor mejor. Yo siempre les recuerdo, porque creo que ya lo he dicho varias veces, ¿verdad? Cómo nosotros entramos, ¿verdad? A ayudarle a mi hermano César, a su esposa, ¿verdad? Cómo empezamos a ir con ellos a la oración, a ir a luchar. Y una cosa que yo les compartía, y espero mi familia me lo crea, ¿verdad? Algo que yo compartía con mis hermanos era que yo les decía, hermanos, donde la iglesia donde estamos orando, yo siento esa presión de que no podemos orar. Yo siento esa presión que no nos permite, no porque para Dios sean las cosas imposibles, mi hermano. No, es que dice que cada lugar dedicado para el Señor es un lugar donde se va a mantener santo. Santo, simplemente limpio, apartado para el Señor. El lugar, yo le decía a mi hermano, le decía, mire, hay que orar con más fuerza para que el Señor ayude a este lugar. Para que nosotros, si nosotros vamos a compartir este lugar, que el Señor sea que lo mantenga limpio, para que nuestras oraciones se sientan bien, para que todo eso se sientan bien. Y mire, ahí estuvimos orando los primeros meses, antes de que se abriera en el otro lugar, porque ya nos movimos para otra dirección, la antigua dirección. Hermanos, empezamos a orar, y en las oraciones que tuvimos, sentimos como al estar orando, algo se quitó de ese lugar, algo se movió de ese lugar. Incluso mi hermana Mayra también, una vez platicando con mi hermano César, ella dice, sí, mi hermano, es verdad, antes yo sentía eso, pero yo no quería decir nada, pero ¿sabe qué? Es verdad, estuvimos orando esa noche, oraciones fuertes, y dice, y ahora siento que hay libertad para poder hacerlo. Eso, mis hermanos, es, como dice el Señor, crecer cerca de la cizaña. Crecer, mis hermanos, en un lugar donde alguien va a estar presionándolo, lo va a estar a usted lastimando quizás, y usted va a sentir, mis hermanos, de que su esfuerzo es mucho más. Pero si no fuera por eso, mi hermano, no llegaríamos a clamar la presencia del Señor. Amén. Si no fuera por eso, no nos sentiríamos, Señor, te necesito. Porque si es por pura mi fuerza, yo voy a sentirme, me voy a sentir orgulloso de que yo pasé todo eso. Pero si es para que Dios vea mi debilidad y yo pueda asegurarme de que le oro al Señor, eso es algo enorme. Sigamos, porque ya el tiempo se nos va caminando. Miren, hermanos, un comentario antes. Vaya a Primera de Pedro y yo le hago ese comentario. Mire, hay iglesia, mis hermanos. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera Pedro, capítulo 5. Esto es lo que sucede porque en las iglesias, mis hermanos, hay tantos problemas. Esto es lo que pasa porque a veces usted ve cizaña dentro de la misma iglesia y uno dice, hermanos, ¿qué es lo que sucede en este lugar? Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5 y sus versículos 5 al 6. Antes de leerlo, le hago este comentario, mis hermanos. Cuando usted ve este tipo de situaciones, yo quiero que usted entienda algo. Muchas veces el Señor, mis hermanos, los va a dar iglesias que yo le diría transitorias. ¿Qué es iglesia transitoria? Un lugar donde simplemente vamos a estar por un cierto tiempo, aprender lo que el Señor quiere que aprendamos y movernos ya con ese nuevo entendimiento del Señor, o no nuevo entendimiento, sino más conocimiento del Señor, para que nosotros podamos ir a otro lugar y poder ser lumbreras de ese lugar. Hay veces que eso va a suceder, mis hermanos. Van a haber iglesias donde solo van a ser momentarias para nuestro... haga de cuenta como la calabacera de ¿cómo se llama Jonás, como la calabacera de Jonás. Un lugar solamente para descansar por momento. Pero ¿por qué, mis hermanos, les digo esto? Porque mire, Primera de Pedro, esto es lo que sucede en las iglesias, que decimos, ¿verdad?, que se comparte el trigo con la cizaña. Mire, dice el 5 al 6, dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos
y a todos, sumisos unos a otros. Escuche eso, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo el poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere su tiempo. Cuando fuere su tiempo. Miren, hermanos, aquí es donde algo bien importante que dice: humillaos los unos a los otros, es decir, sentiros, ¿cómo se dice? Ser humildes. Hermanos, ¿por qué el Señor me ponía estos versículos? Porque usted ha estado, todos hemos estado en iglesias donde se le ha maltratado de una u otra manera. Se les ha llamado la atención y no se ha sido de la mejor manera, no ha sido de la mejor intención. Por ejemplo, la vestimenta. Hay mucho, en el caso, ¿verdad?, de las hermanas, de las jóvenes, de los nuevos, ¿verdad?, se pone ese como un martillo, mis hermanos. No, es que mire, es que usted tiene esto y tiene que dejar aquello y que esto y que lo esto. Pero ¿por qué, mis hermanos? Porque estas personas no tienen esa humildad. No hay un entendimiento de decir: yo voy a empezar a hablarle la palabra del Señor para que esa persona vaya cambiando por sí mismo. No por obligación, porque a veces mis hermanos lo hacen como que fueran instituciones, como que fueran, mis hermanos, regidores ellos. Es que este es como dicen en inglés, el dress code de que tiene que usar. Amén. Es verdad que no se va a dejar que en una iglesia llegue la persona, ¿verdad?, como si fuera, ni que llegue como que es homeless, y tampoco que llegue como que trabaja, ¿verdad?, de noche, si me entienden lo que quiero decir. Tampoco, no es eso, mis hermanos. Pero que aquellas personas también entiendan que aquí, mire, dice: igualmente jóvenes, está sujetos a los ancianos. Quiere decir, jóvenes, los que tienen experiencia les van a decir lo que está pasando. Pero ¿por qué? Acá seguimos, dice: los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Hay veces, mis hermanos, que en la iglesia, y pongo ahora un ejemplo, ¿verdad?, de los que dirigen, ya sea el pastorado, ya sea, ¿verdad?, los maestros y todo eso, están haciendo una manera mal de guiarlo, y viene una ovejita y le dice: pastor, mire, yo pienso que la manera en que habló a esta persona no es la manera correcta. No, usted no me puede hablar a mí así. Ya el Señor ya me habló, el Señor me guía a mí. Usted no me puede hablar de esa manera. ¿Dónde está la humildad? ¿Dónde está la humildad? ¿Dónde está, cizaña, tu humildad? ¿Dónde están los frutos para que empieces a caer? Para hacerte, como le dije, la única diferencia, hermanos, de esas dos plantas, de la cizaña y el trigo, se parecen en color, se parecen hasta en fruto, pero el fruto del trigo, por lo pesado del fruto, se cae, y la cizaña se mantiene erguida. ¿Por qué? Porque representaba al Señor diciendo a aquellas personas orgullosas, aquellas personas que no se les puede llamar nada, mis hermanos, de atención, porque hay un ataque, porque no hay un recibimiento. Pero más el Señor, mis hermanos, nos hace de esa manera, como les decía el ejemplo de los diamantes. Pone ese fondo negro para que brillemos más. Pone ese fondo negro para que nosotros, mire, seamos más brillantes a aquellos que ven. Por eso, mis hermanos, no se preocupe si en la iglesia, en un momento dado, va a haber un problema. Usted necesita que usted mismo, en su corazón, empiece a crecer. Haga usted el miembro de la iglesia que desearía que aquellos que no lo son sean. Orándole al Señor, pidiendo por esas almas, pidiendo para que haya corrección. Si hay alguien que es desobediente, si hay alguien que le gusta la pelea, lo que sea, mis hermanos, orando nosotros para que esas personas el Señor las cambie, para que el Señor busque, porque de todos tiene misericordia. Pero ¿qué es lo que sucede, mis hermanos, en la iglesia? Olvidaron la humildad a los que guían. Los que están guiando, mis hermanos, se les olvida. Un familiar, y no voy a decir, ¿verdad?, nos cuenta, ¿verdad?, cómo cuando estaba joven, los pastores corregían su manera de vestir. Corregían su manera de vestir. No tengo permiso de decir quién fue, por eso no puedo decir, pero dice que corregían demasiado hasta un punto, hermano, donde va a cansar a esa persona, y esa persona, en vez de llenarse de Dios, va a menospreciar eso. Lo va a sentir feo, porque no hay un amor en Cristo de verdad que quiera hacer eso. Porque ¿sabe qué, mis hermanos? El que lleva la palabra, o los que van a evangelizar, si llevan la palabra del Señor bien,
esa palabra va a caer tan fresca que el mismo Espíritu Santo va a hacer que usted empiece a hacer un cambio en su vida. Empiece a dejarlo. Si forzamos todo lo que se hace, mis hermanos, nadie va a caminar por el Señor así. Si forzamos eso. No le estoy diciendo que no insistamos, porque vayamos y decimos, mire, hermano, no deje ir a la iglesia, hermano, no deje de congregarse, véngase, vamos con el Señor, vamos, mire, vamos a esto, vamos a hacer lo otro. No es eso lo que yo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que la palabra del Señor, cuando va hermosa, mis hermanos, viera qué linda se siente. Ayer trajo un tema que se llamaba la iglesia sin visión. La iglesia con visión, sigue caminando. La iglesia con visión sigue caminando. ¿Sabe qué significa tener visión, hermano? Esta visión, lo que es tener una visión de algo que el Señor le pone, y esta visión, lo que significa un plan futuro. ¿Cómo se le dice? Algo que usted quiere hacer en el futuro. Decir, yo tengo la visión de que un día yo voy a regresar a México y voy a tener mi propia casa. Yo tengo la visión que un día voy a regresar o voy a ir de paseo. Tengo la visión de que un día abra mi negocio. Y está, ¿verdad? Porque hermano, hablaba de lo espiritual y de lo físico a la misma vez. Una iglesia que no se enfoca en decir, ¿sabes qué? El evangelio del Señor es lo importante, la palabra del Señor es importante. Esa es nuestra visión, que llegue la palabra del Señor. Muchas iglesias perdieron la visión. ¿Por qué, mis hermanos? Porque mire, si vamos al libro de Jeremías, eso me impactó a mí ayer que estaba ahí. Y si no lo busca, yo lo busco rápido. Mi hermano dio varios versículos, pero mire, este me impactó tanto. Jeremías 14:14, yo me voy a adelantar porque ya vamos un poquito retrasaditos. 14:14 dice, Jeremías 14:14, si usted me sigue, pero dice así, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Escuche eso. Jehová le dice a este varón, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad, engaño de su corazón os profetizan. Hermanos, esto es lo que sucede a veces en la iglesia. Esto es lo que pasa a veces en la iglesia. Hay personas que dicen, es que el Señor me dijo, pero aquí es donde yo quiero que usted aprenda también. Usted tiene que aprender a discernir espiritualmente, no carnalmente, porque carnalmente es fácil de decir, por mí lo dijo, es que yo hice algo y por mí lo está diciendo. No, espiritualmente, mis hermanos, si esa llamada de atención es verdadera del Señor, si esa profecía es del Señor, si eso que se le ha prometido al Señor, mis hermanos, no es una cizaña simplemente tratando de destruirnos, que nos sirva la cizaña de sombra, que nos sirva la cizaña para mantener la frescura, como le decía, de las raíces para que se funden más del trigo. Que sirva para eso, pero que no para destruirnos a nosotros, por falta a nosotros de no entender, mis hermanos, que vendrán personas que van a tratar de usar la palabra para gobernarle a usted, para decir lo que tiene que hacer usted. Si hay mansedumbre, usted lo va a recibir bien y esa persona se lo va a dar bien. Porque va a tener usted esa mansedumbre, esa calidez de corazón que se va a hablar. Por eso, mis hermanos, el tema le puse, crecer con la cizaña. Porque no hay de otra manera. Incluso dice que el Señor va a venir y va a apartar a unos como si fueran cabritos y a otros como si fueran ovejas. Amén. Porque va a haber de todo revuelto hasta que el Señor venga. Por eso no se desanime usted de ir a la iglesia. No se desanime ni deje que su esposo ni su esposa se desanimen, ni los jóvenes se desanimen. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar eso siempre. Es necesario que esté eso siempre. ¿Por qué? Porque si no, nosotros nos vamos a descuidar. Yo le voy a dar un ejemplo al final porque digo que no nos preocupemos de que la cizaña crece sin que no nos contamine. Ojo, porque una cosa también es que nosotros empecemos a agarrar las malas mañas, ¿verdad? Eso ya es otra cosa. Eso ya sería otra enseñanza. Venga conmigo lo que no quisiera que nosotros lleguemos a hacer. Lo que no quiero que usted llegue a hacer. Vaya conmigo otra vez al libro de Apocalipsis. Lo que no queremos. Mire, nosotros queremos ser en lo bueno, imitar lo bueno de la iglesia de Pérgamo, que dijo, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no negado mi fe. Eso es lo que nosotros tenemos que imitar.
No negar la fe del Señor, no negar que el Señor ha hecho milagros en nosotros. Eso es lo bueno que tenemos que imitar. Lo que no tenemos que imitar, mis hermanos, o criticar o hacer eso, mis hermanos, es lo que dice abajo. Aquellos que no han creído en el Señor, que retienen lo de Balaán, que siguen los nicolaitas. Un poquito de historia para los que no conocen la Biblia. Balaán fue un profeta que Dios le hablaba a este profeta, no de Israel. Escuche eso. Los jóvenes también, no era de Israel este Balaam. Él habla, el Señor, y hay un rey que le dice, maldice al pueblo de Israel. Y viene él y quiere maldecir al pueblo de Israel, y Dios le habla a él, no profeta de Israel, y le dice, no los puedes maldecir, es mi pueblo. Y lo hace por 3 veces este hombre, porque él quería dinero. El rey que le estaba diciendo que maldijese a Israel, él quería reconocimiento, quería el dinero. Luego los nicolaitas, mis hermanos, era una secta que se levantó, que tenía el conocimiento de Dios, como usted y yo lo tenemos. Creían en Dios, pero ellos decían que los pecados no era lo espiritual, lo que no tenían que dejar de pecar, pero su cuerpo usted podía hacer lo que usted quisiera. Haga de cuenta, como dice, váyase a la fiesta y mueva el bote. Baile, porque usted puede gozar. Usted no está molestando a nadie. Usted está disfrutando su vida. Vaya y tómese una cervecita, que lo que entra en la boca sale a la trina. Eso es lo que los nicolaitas tenían. Ellos decían que las pasiones, hermanos, ¿saben qué tan tremendos eran esta gente nicolaita? Ellos no les importaba cambiarse de esposa. No les importaba tontería y media. Pero con solo eso le digo, ¿por qué? Porque decían ellos que el cuerpo es el cuerpo, eso se va a quedar aquí, más el alma es la que hay que mantener limpia. ¿Cómo puede mantenerse el alma limpia si no hay un cuerpo que está siendo limpio, mis hermanos? Amén. Eso es lo que no tenemos que imitar. Imitemos lo que dice, has mantenido tu fe, estás en el trono de Satanás, allá abajito te tiene, si por poco te pisa, pero yo soy misericordioso y no dejo que te pase nada. Eso es lo que hay que imitar. Pero miren lo que no hay que hacer nosotros. Apocalipsis capítulo 3. Sí. Apocalipsis 3, del 1 al 6. No hay que ser como esta iglesia, mis hermanos. Y esto usted va a reconocer en muchos lugares. Leo por el tiempo. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de ¿qué? De que vives y estás muerta. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Escuche, le está diciendo que hay cosas que van a morir. No le está diciendo ya se murieron, le dice hay algo que estás descuidando. Puede ser su vida espiritual, puede ser los dones que el Señor le ha dado. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras que perfectas delante de Dios. Oiga, mi hermano, usted quiere estar en una iglesia grandota, una iglesia, póngale que no sea grandota, 30 miembros fuertes que ahí están yendo a la iglesia, 30 miembros que están ahí ofrendando, que están diezmando, pero que dice que está muerta, mis hermanos. Sus palabras, sus predicaciones suenan como si estuviera viva. Aquí lo dice. Dice, tienes nombre como si fuera viva, porque dicen que Sardis, me parece que la palabra significaba algo como de vivir. Entonces le está diciendo, afirma tus obras, has hallado perfectas, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas, mira la diferencia. La otra le dijo que había gente que estaba ahí dando mal testimonio de Dios, los nicolaitas y los de Balaam. Y a esta le está diciendo, eres una iglesia muerta. ¿Ha ido usted de iglesia muerta? ¿Ha ido usted a una iglesia donde dice, no, este pastor, yo sé más de lo que me está hablando? No, este pastor lo que me dice, más equivocado no puede estar. Iglesias muertas. Pero mire lo que dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Eso es lo que hay que imitar, mis hermanos. Ser nosotros esas personas en las iglesias que el Señor, para no hablar ni criticar ni apuntar dedos a específicos lugares, pero nos cuentan cómo ha pasado en otros lugares, por ejemplo en California, donde a ellos se les menospreció el trabajo, donde no se les permitió que la obra se ampliara más, siempre y cuando fuera la obra de Cristo. No, mis hermanos, métodos humanos.
No de que, mire, vamos a escribir un bosquejo y vamos a ir por las almas. Y mire, usted vaya por 3 y usted por 3 y usted... no las trajo. Si no las trajo, usted no puede venir el siguiente domingo. O miren, fíjense que este hermano no está dando frutos. Este hermano no está trayendo gente. No. 2 o 3, dice el Señor. Donde 2 o 3 estén en su nombre, ahí está Él. Ahí está Él. Y esta Biblia, esta iglesia en la Biblia, mis hermanos, dice, tienes nombre como si estuviera viva. Mi ejemplo me pongo yo. Mi esposa y yo, cuando regresamos de Texas, fuimos a varias iglesias, mis hermanos. Qué dolor en el corazón que ustedes no lo comprenden. Qué dolor en el corazón escuchar hombres que están hablando, que dicen ser pastores y no, allá para el norte busquen, para el norte, no estoy hablando de aquí, de estos lados, para el norte. Hombres, mis hermanos, que tienen ministerios con muchas personas y aquellos se sentían muertos. Como le vuelvo a repetir, mis hermanos, esta enseñanza fue inspirada por la pregunta de este varón. Porque así hay personas que necesitan que se hablen más del conocimiento. La prédica, si usted no la ha escuchado, la prédica de mi hermano César ayer, en el Facebook, búsquela. Si no, después se la damos ahorita y escuche cómo hablaba mi hermano acerca de la visión de las iglesias que han perdido su visión. Estaban fundadas quizás con el Señor, estaban débiles, sí, estaban débiles, pero el Señor las fue usando, pero ellos fueron perdiendo el amor por Cristo. Amén. Fueron perdiendo, se fueron llenando, mis hermanos, más de la cizaña que del trigo. Cambiaron, se vendieron espiritualmente hablando. Amén. Y mira, mis hermanos, por eso le digo, esta iglesia de Sardis dice que parecía como si era una iglesia enorme, poderosa, como dicen, ¿verdad? Pero no tenían eso. Pero dice acá en la iglesia, imagínense cómo hace el Señor la comparación entre las dos, de que en esta dice que está muerta, en la otra dice que están cerca del trono de Satanás, están en la lucha, pero hay personas en ambos lados que están ayudando o destruyendo la obra. Que nosotros seamos de los que construyen la obra. Que nosotros seamos, mis hermanos, de los que vamos a hablar de la palabra del Señor como es, aunque va a molestar a muchas personas, porque acomodarse es bien fácil. Llevar un cristianismo que solo, mire hermano, si quiere cuando usted venga, no se preocupe, si no quiere venir todo el mes no venga, pero ahí manda su ofrenda, o cuando nos visite, mis hermanos, o algo. No es eso. No es eso, mis hermanos. Y por eso, hermanos, a veces al predicar la palabra del Señor, ya que le hice la comparación de la iglesia que no tenemos que ser, de la iglesia que parece que estuviera viva, que parece que tuviera siervos del Señor que de verdad le sirven, pero que no le están sirviendo al Señor, que lastiman a las ovejas, que latigan a los hermanos, en vez de ayudarles a crecer, que no seamos ese tipo de iglesia. Que seamos mejor la que dice que está cerca del trono de Satanás, con miedo a que Satanás nos vaya a golpear, pero que el Señor nos está cuidando, que está poniendo barreras alrededor de nosotros, pero teniendo, como dice, manteniendo la fe y su nombre. Eso es lo más importante. Y miren, hermano, ustedes a lo mejor han escuchado eso. Hay las compañías pesqueras de Japón, y mi hermana quizás sepa eso. Esas compañías pesqueras dicen que salen al alta mar. Ellos se van adentro del mar. Y dice que ellos agarran los peces en sus redes y los ponen en los tanques, y esos tanques tienen agua y tienen oxígeno para que los peces no se ahoguen. ¿Qué es lo que sucedía, mis hermanos? Que cuando estaban en alta mar, al regresar otra vez a los puertos de Japón, dice que esos peces empezaban a morirse, hasta que cuando llegaban al puerto de Japón, los peces ya estaban muertos. El japonés dice que a él no le gusta el pescado que ya tiene 3 días en el refrigerador. A él le gusta que sea fresco, a él le gusta que sea en el momento. Hoy lo pesqué, ahora me lo como. A ellos les gusta eso. Las compañías empezaron a perder mucho dinero porque decían, pero si traemos agua, si traemos todo bien el sistema para que estos pececitos no se mueran, ¿por qué se nos está muriendo? Entonces dice que vieron que lo que sucedía es que los peces, al estar encerrados, al estar ahí, ellos empezaban a ver que no había más nada que hacer y empezaban ellos a ¿cómo se le dice? A give up, baby. A rendirse. Empezaban a rendirse o a renunciar por su vida, si lo ponemos de esa manera también. Renunciaban a su vida, ya no hay nada más que hacer, empezaban a morirse. Entonces, ¿qué empezaron a hacer estas compañías? Dice que empezaron a poner tiburones pequeños, no los grandotes, mi hermano, tiburones pequeños que los metían adentro con los peces. ¿Y qué es lo que pasaba? El pez
Dice que reaccionaban, viendo el tiburón, yo tengo que estar despierto, yo tengo que moverme, pasaba el tiburón y ellos tenían que irse para allá, pasaba el tiburón y no los mantenía, y los traía, y los traía, y los traía, hasta que llegaban al puerto, mis hermanos. El tiburón mató a varios, pero no todos los pescó. Así, mis hermanos, vamos a tener nosotros personas en la iglesia, personas que nos van a herir, personas que nos van a lastimar. ¿Usted quiere llegar vivo al puerto del Señor? Amén. Aprenda a moverse sobre las aguas. Deje que el tiburón lo persiga. Deje que el tiburón lo persiga, ¿no? A ver si Sí. me alcanza. Sí, sí. Porque si no hay problema, mi hermano, si no hay algo, nosotros nos volvemos fríos, nos volvemos calmaditos, ya no queremos hacer más nada porque decimos todo está bien, hermano, no hay nada. Miren, la iglesia, los hermanos nos faltan, sí hay unos que solo vienen los domingos, pero mire, estamos bien, nada nos falta, mire cómo el Señor nos ha bendecido. Si todo suena parecido es pura mera casualidad, mis hermanos, porque tengo que hablar, no puedo tomar ejemplos del aire. Así sucede en las iglesias. Vamos a crecer, mis hermanos, con tiburoncitos a nuestro lado. Un ejemplo ya solo para terminar, en una iglesia que estaba visitando por allá por el lado del aeropuerto, por primera vez, mis hermanos, encontré tiburones para mí. Nunca había tenido tiburones, nunca había tenido tiburones. Y esto, mis hermanos, cada vez que yo hablaba algo que el Señor me ponía en el corazón, el siguiente día, mis hermanos, estaban hablando de lo que vieron. No, eso no, el Señor no habla. ¿Cómo es que el Señor va a hablar de esta manera? Y que el Señor, no, es que la palabra del Señor, y si van a la palabra del Señor, te dices que estás vivo, pero no estás vivo. Te dices que tienes buenas obras, pero tus obras están muertas. Así me pasó. Encontré mis primeros tiburones. Y dije, Señor, gracias porque no había tenido tiburones. Gracias porque no sabía lo que significa un pastorado, mis hermanos. La esposa del pastor, las personas más atacadas, las personas que van a ser más vituperiadas, las personas que van a ser más criticadas. Pero cuando un pastor de verdad está buscando la palabra del Señor, mire, a esa cizaña la va a volver trigo. Amén. Sí, amén. Y eso es lo que nosotros, si a ustedes se les ha olvidado, si ustedes no conocen, si ustedes no tienen el conocimiento y no tienen el entendimiento, por eso el Señor me daba esta palabra. Sepan que van a haber iglesias que son así, pero que el Señor quiere que nosotros tomemos solo lo bueno de esas cosas. Solo lo bueno. ¿Para que qué? Para que los ministerios crezcan y los ministerios verdaderos empiecen a brillar con fuerza. Amén. Así que gracias, mis hermanos. Voy a orar.